adicción a lo sensacional. Sobre todo desde el boom tecnológico, desde el finales del siglo XX, el mundo nunca ha podido satisfacer su hambre por todo lo sensacional. Antes, ¿no? Como cuando era niño yo, íbamos a muchos parques temáticos donde podíamos experimentar, ¿no?, este subidón de las montañas rusas, o para otros experimentar el vértigo de otras atracciones. Y también los jóvenes, sobre todo, buscan conciertos cada vez más grandes, cada vez más estimulantes. No es suficiente escuchar la música, sino hay que como sentirla en tu pecho. Pero hoy en día esta adicción sigue más viva que nunca gracias a que la realidad virtual y todas estas cosas nuevas. Justo estaba hablando hace poco con Biorel sobre cómo ahora es tan popular controlar un dron, ¿no?, usando gafas de realidad virtual y experimentar como la sensación de estar volando. Y entonces el culto evangélico para muchos, comparado con todas estas cosas, este mundo tecnológico tan sensacional, parecemos como algo aburrido. Entonces, para intentar responder a las demandas de este mundo, ¿cuántas iglesias se han llenado de conciertos de luces, humo, altavoces más grandes que la puerta por la que entras en la iglesia? Y esta tentación, ¿no?, a usar lo sensacional para mantener a la gente en la iglesia tampoco es nada nuevo. No es en la iglesia romana católica medieval, que sigue de hecho muy viva en España, había el uso de humo, velas, aromas y todo. ¿Para qué? Para darnos esta sensación por medio de sensaciones físicas, una experiencia de la iglesia santa. Pero aún con todos los cultos sensacionales y conciertos, las personas siguen preguntándose ¿por qué iría a una iglesia para esas cosas cuando puedo conseguirlas en muchos otros lugares? La iglesia, incluso el mismo evangelio, sigue siendo un mensaje vivo a un mundo adicto a lo sensacional. Pero una de las razones por las que quizás el mundo piensa que la vida cristiana le parece tan aburrida es porque no experimentamos la realidad de lo que enseñamos. La razón por la cual esta hambre para querer experimentar algo más allá de lo normal de nuestro mundo es efectivamente aprovechado por los que quieren ganar dinero. ¿Por qué? Porque conecta con algo innato que todos llevamos dentro. Y si la misma iglesia no tiene una experiencia del poder del evangelio, tampoco nos va a servir de mucho evangelizar un mundo solo en base de nuestras palabras y pensamientos. El mundo ha decidido, igual que muchas iglesias, si no puedo tener una verdadera y una poderosa experiencia espiritual, por lo menos puedo tener una experiencia material y sensacional. Pero los apóstoles no sacrificaban sus vidas por lo que pensaban del evangelio, sino porque experimentaban el poder de ese evangelio. No, porque el reino de Dios, dice Pablo, no consiste en palabras, sino en poder. Y precisamente por esta cuestión de una verdadera experiencia del evangelio, vemos Pablo tratando en nuestro texto hoy en Gálatas. Y ya desde que hemos visto el contexto, leyendo en el primer capítulo, vamos a seguir el capítulo 2, Gálatas 2, 11 a 21. Pero para volver a entender este contexto en Gálatas 2, lo que hemos visto hasta ahora en esta epístola es la plena manifestación de la compasión del apóstol Pablo. Hemos visto varias congregaciones en las iglesias de Galacia afectadas por esta falsa enseñanza de los judaizantes. Muchas personas hoy miran y ven tanta confusión y tantas distorsiones del evangelio y tantas sectas que están tentados a pensar cómo puede el evangelio ser verdad y la iglesia evangélica ser verdad cuando hay tantas versiones distintas y falsas a la vez. Pero como vemos aquí en Gálatas, tal como advirtió Cristo mismo, las falsas enseñanzas y sectas condenables tampoco son nada nuevas, sino que el trigo y la cizaña siempre han estado creciendo uno junto al otro desde el principio. Es decir, los falsos evangelios siempre han sido una plaga desde el principio y lo seguirán siendo hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero aquí, en las iglesias de Galacia, el falso evangelio de algunos fariseos que ahora profesan creer en el Señor Jesús
están propagando el bulo de que para que Cristo te salve, tú tienes que adoptar las costumbres judías y más que nada la circuncisión. Por eso Pablo se refiere a ellos como los de la circuncisión. Es decir, ellos querían usar su judaísmo no para apuntar a la justicia de Cristo en la ley de Moisés, sino usaban su judaísmo para apuntar a su propia justicia como su propio fin, aparte de la justicia y gracia en Cristo. Esto no es solo otro evangelio como lo pone Pablo en el primer capítulo, sino es en verdad un anti-evangelio, un cáncer letal. Y si no fuera rápidamente rechazado y condenado, sería el golpe de muerte para estas iglesias en Galacia. Entonces, a lo largo de esta carta, Pablo ha estado apelando a esas iglesias de no morder el anzuelo y de manera apasionada que condenen cualquiera que predique otro evangelio, aunque sea él o incluso un ángel. Solo la palabra de Cristo y la revelación de Cristo mismo puede ser verdadero. Y de esta revelación de vida en Jesucristo, Pablo ha estado mostrando las evidencias por su propia vida en este capítulo. Este es el capítulo 2, ya que una de las maneras que los judaizantes buscaban mancillar el mensaje era desacreditando el mismo apóstol como ilegítimo, solo predicando lo que le convenía cuando le convenía, y no era un apóstol de verdad como los otros. Así que la respuesta de Pablo es: ¿quieres saber la verdad? Simplemente mirad a mi vida. Y la única forma de explicar la historia de mi vida, ese gran cambio de principio a fin, es la revelación de la gracia de Jesucristo. Y esto vimos en el capítulo 2. Y ahora nos acaba de contar cómo ese mensaje de la gracia fue puesto a prueba al confrontar directamente a los judaizantes en Jerusalén, en capítulo 2, con la total aprobación del resto de las iglesias y de los apóstoles. Pero a menos que piensan que la verdad de Jesucristo y su revelación dependía de unos pocos apóstoles superiores que ellos, Pablo ahora sigue relatando cómo este evangelio de Jesucristo no encuentra su origen en el hombre, aunque ese hombre sea un apóstol. La verdad no depende de si los gálatas creen o Pablo a los judaizantes. La verdad depende si están o no contra el Dios vivo, el Señor Jesucristo. Así que recordando todo esto, volvemos a leer ahora en Gálatas y vamos a empezar desde el capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo 2, ahora empezando desde el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, hemos visto hoy, hablando de la adicción que tiene nuestro mundo con las experiencias sensacionales y la realidad y necesidad que tenemos de experimentar el poder del evangelio. Si creemos en el evangelio, hay una línea directa desde nuestra confesión del evangelio a su aplicación en nuestras vidas reales. Pero cuando Pablo observa una gran contradicción entre las acciones de Pedro y el mensaje del evangelio mismo, no puede sino reprenderle en frente de todos cara a cara. ¿Y por qué? ¿Por qué montaría tanto drama? Porque el evangelio no se trata de estar de acuerdo teóricamente con algunos principios, sino el evangelio se trata
de experimentar el poder de la gracia de Dios, por lo tanto expresar esa realidad irresistiblemente en nuestras acciones diarias. Porque el verdadero evangelio es un evangelio vivo. Y la única salvación para este mundo que anhela experiencias sensacionales es experimentar la gloria de la persona de Jesucristo, a la que ni la sensación más intensa de este mundo puede compararse. Pero si experimentamos por las acciones de otros algo que contradice ese mensaje, solo comunicamos condenación en vez de la misma salvación. Por eso Pablo usa este lenguaje tan fuerte en el versículo 11. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Y Pablo usa este ejemplo no para cuestionar la autoridad apostólica de Pedro, sino para comunicar claramente que ni el apóstol Pedro era inmune a esta amenaza de este falso evangelio que propagaban los judaizantes. Y la misma respuesta que Pablo da a Pedro, él ahora la da a los gálatas, que se encuentran en la misma situación. Ellos, al igual que Pedro en ese momento, son de condenar. Ni Pablo, quien fervientemente avisa a los gálatas, estaba exento de este peligro, sino tal como él ha dicho desde el principio, en capítulo 1, versículo 8, dice más, si a nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo se ha dicho, aun si yo os anuncio otra cosa que no sea la primera y única revelación de Jesucristo, que sea yo anatema. Además, aunque los falsos maestros han estado diciendo que a Pablo solo le importa quedar bien entre la gente con influencia, Pablo muestra claramente que a él le da igual la aprobación, incluso la de Pedro. Y por eso, cuando era necesario, aún a Pedro regañó. Pero ¿cómo podría pasar esto? De eso leemos en versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Así que aquí tenemos una situación en que quizás era la primera vez que algunos gentiles se habían mezclado y tenido comunión con judíos y viceversa. Uno se podría imaginar incluso a Pedro comiendo con los gentiles de una forma muy bonita, hablando quizás de Cristo, su común salvación en este momento histórico. Pero de un momento a otro, al ver llegar estos judíos orgullosos de su verdadero judaísmo y su superioridad, Pedro fue impulsado a dejar estas conversaciones y comunión para mostrar que él también fue un puro judío, tanto como ellos, temiendo que pensaran menos de él. Pedro, aún por un momento, volvió a aferrarse a su identidad personal judía, rechazando la identidad únicamente en Cristo, y al dejar estos hermanos gentiles. Y podemos pensar que quizá nosotros nunca haríamos tal cosa, pero ¿cuántas veces, hermanos, al día estamos tentados tú y yo de aferrarnos a nuestras obras, nuestros logros? Vemos quizás los logros y honores de otros y caímos en una mentalidad de que somos en realidad nada más que la suma de nuestros logros. Queremos quizás que la gente sepa lo que nosotros hemos hecho para ganar su aprobación y su estimación, pero al sentir de esa forma estamos en realidad siendo tentados a negar, tal como Pedro, el Evangelio de Jesucristo. Creemos por nuestras acciones y por nuestras acciones anunciamos que Cristo no es en realidad nuestra vida, sino somos superiores o inferiores a otros según los estándares de este mundo. Para estos judíos, los gentiles no eran simplemente inmundos desde una perspectiva ceremonial de la ley de Moisés, sino que había una innata inferioridad en ellos. Y el único remedio de esa inferioridad eran por las leyes judías, circuncidarse, llevar a cabo todas estas cosas que ellos también habían hecho.
Y quizás te esfuerzas a ser como ellos, como gentil, pero siempre habrá un nivel inalcanzable, ya que ellos eran judíos de nacimiento. Y por eso, por actuar de la forma que actuó, Pedro es como si él estuviera aprobando ese mismo mensaje, tanto a los gentiles como a los judíos, negando completamente el mensaje del Evangelio. Este lapsus momentáneo de juicio de Pedro tuvo consecuencias rápidas y terribles. Desde ese mismo momento, mira el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es muy fácil olvidar el hecho de que la enseñanza que damos por medio de nuestras acciones llega a la gente mucho más rápido y de manera mucho más eficaz que nuestras palabras. Nuestras palabras comunican lo que pensamos, pero nuestras acciones comunican lo que de verdad creemos. Puedo enseñar incluso a mi hijo Owen muchas cosas por medio de mis palabras, pero lo que él incluso aún ahora imita y aprende es por medio de lo que él experimenta en mi presencia. No simplemente lo que digo. Va a aprender de lo que hago mucho más antes y de manera mucho más profunda que cualquier palabra que le hable. Pero peor aún que no hablar y solo actuar mal, es enseñar una cosa, pero enseñar por mis acciones otra. No solo no creo lo que digo, sino enseño por mis acciones que lo que digo tampoco es digno de creer. Podemos incluso predicar el Evangelio a alguien durante décadas, pero en el momento que nuestras acciones contradigan nuestro mensaje, habremos deshecho quizás años de enseñanza en un solo momento. Porque lo que la gente experimenta es lo que la gente va a creer. Si el Evangelio no es una experiencia de la gracia del Señor y su gloria, no es en verdad el Evangelio. Si la gente ve una iglesia que vive de una manera diferente a lo que predican, ¿qué van a creer? ¿Sus acciones o sus palabras? Y en el caso de Pablo, esto fue un momento crucial en la historia de la redención, ya que ellos estaban dejando el fundamento de las bases de la iglesia. Y sería impensable deshacer este fundamento por actuar de forma contraria, porque incluso en ese momento este error de Pedro estaba afectando a los otros judíos, incluso Bernabé, el compañero de Pablo a los gentiles. Entonces Pablo aborda la situación con urgencia y audacia, tal como nos dicen en versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Como vemos a lo largo de esta sección, Pablo llama la atención sobre cómo Pedro andaba. El Evangelio, una vez más, es necesariamente una experiencia viva de la gracia y de la gloria de Dios. Se trata directamente de cómo tú y yo vivimos y no solo lo que pensamos o decimos que creemos. No podemos esperar que otros vean la realidad del Evangelio si nuestras vidas enseñan lo contrario. Por eso vemos el énfasis en esta pregunta de Pablo a Pedro. Si tú, siendo judío, dice, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si Pedro podría adaptarse para comer con los gentiles, ¿por qué entonces obliga luego a los gentiles a adaptarse a sus costumbres para poder asociarse con ellos? Si a Pedro no le es necesario vivir entre ellos como judío, como era antes, ¿por qué ahora obligaría que ellos vivan como judíos entre los judíos? Pablo llama la atención de Pedro de la evidente contradicción en que todos ahora están participando. Si no le importaba comer con los gentiles antes, ¿por qué le importaría ahora? Sino solo para mantener apariencias, su reputación entre
estos superiores judíos. Pero los gentiles están observando todo esto, intentando seguramente de comprender qué debe significar esta repentina división entre estos dos grupos. ¿Tienen ellos un acceso mejor a Jesucristo que nosotros? Y no había alguien más que más podía jactarse de su reputación judía que Pablo. Sin embargo, todo eso lo contaba como nada comparado con la gracia de Cristo. Si Pablo era quien estos judaizantes le acusaban de ser entonces en esa situación, él sería la primera persona de presumir de su judaísmo y definitivamente no les regañaría si quería ganar su influencia de estos judíos, de Pedro, porque reprendería a aquel que buscaba la influencia, como decían los judaizantes. Porque a Pablo le da igual su propia reputación entre estos falsos maestros. En cambio, lo que sí que le importa es el honor y la reputación de su Señor y el Evangelio que fue llamado a predicar. Por eso Pablo nos dice luego en Filipenses 3, 4 a 9. Filipenses 3, 4 a 9 dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo otra vez deja claro, y para dejar claro cuán serio es lo que están haciendo Pedro y los judíos aquí en Antioquía, y las implicaciones de su ministerio, vuelve al corazón de ese mensaje de salvación que Dios ha llevado a cabo por medio de un pueblo judío. Y por eso seguimos leyendo la línea de argumentación aquí en Gálatas 2:15. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Me encanta cómo el comentarista Hendrickson parafrasea este versículo de esta manera, hablando en la persona de Pablo. Aunque nosotros, dice Pablo, somos judíos por nacimiento, gente altamente privilegiada y no burdos pecadores de descendencia gentil, con todo cuando aprendimos que las obras que hacíamos en obediencia a la ley jamás serían suficientes como para declararnos justos a los ojos de Dios, y que solo se podía llegar a ese estado judicial confiando en Jesucristo, aun nosotros, que en orgullo despreciábamos a los gentiles, empezábamos a darnos cuenta que a los ojos de Dios no éramos mejores que ellos. Así que aun nosotros abrazamos a Cristo con fe viva, para que por medio del ejercicio de esta fe pudiésemos recibir como don gratuito el estado judicial de ser justos y no culpables ante los ojos de Dios. Recibimos esa bendición por medio de la fe en Cristo y sus méritos, y de ninguna manera por las obras de la ley, porque por obras realizadas en obediencia a la ley, ningún ser humano débil, terrenal, perecedero, y cuyas obras nunca llegan a la perfección será capaz de alcanzar la posición de justicia delante de Dios. Entonces Pablo, llamando la atención sobre estos actos de hipocresía por esos judíos, y sobre todo por Pedro, compara estos actos con la realidad del Evangelio que han aceptado todos.
Y el corazón de todo su mensaje, y lo más importante de todo, es que la justificación, es decir, la declaración de que seamos justos delante de un Dios todo santo y perfectamente justo, es por la fe en Jesucristo. Y eso es el corazón de toda esta carta a los Gálatas. Y si esos Gálatas logran entender lo esencial que es esto, habrán entendido el mensaje entero de esta carta. Y cuántas falsas enseñanzas y peligros eternos en la historia se puede evitar solo por mantenerse fiel a esta simple verdad de la fe como medio único de la justificación. Y la razón por la cual muchísimos hermanos nuestros a lo largo de la historia han sacrificado incluso sus propias vidas, sobre todo durante la Reforma, era por declarar y predicar nada más que esto. ¿No dijo Martín Lutero? La justificación por la fe sola es que el artículo por el cual la iglesia se sostiene o cae. Se puede negar tanto con la boca como por las acciones, que era el peligro eterno en que estos judíos se encontraban. Y ellos saben, como judíos, dice Pablo, mejor que nadie, que ninguno sea justificado por medio de la ley. Entonces, estos hermanos están actuando como si de alguna manera deberíamos sujetarnos a la ley para ser justificados, que contradice totalmente el único mensaje de salvación para toda la humanidad. Están ofreciendo a estos gentiles un mensaje de esperanza falsa en la carne por medio de la ley. Pablo les está diciendo, si de verdad hemos experimentado la salvación por ser declarados justos, que en realidad no somos mejores que nadie, sino igual de pecadores como el peor gentil, ¿por qué, hermanos, seguimos tratándoles como si ante Dios son peores o inferiores a nosotros? Igual que usó una pregunta retórica para enfatizar la gravedad de la situación en versículo 14, aquí vuelve a usar otra pregunta retórica para seguir enfatizando esta idea de que si ahora hemos sido justificados en Cristo, no por obras, sino por la fe, ¿usaremos el nombre de Cristo para pecar de esa forma negando el evangelio que nos ha revelado? Versículo 17. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Cuando no vivimos según lo que hemos experimentado en Cristo, estamos pecando de una manera seria, yendo en contra de nuestra propia conciencia, el Espíritu Santo que nos convence del mismo pecado. En vez de que sus acciones confirmen y sellen su testimonio de la verdad, sus acciones están promocionando el pecado. Y por eso pregunta Pablo, ¿es Cristo un ministro de pecado entonces? ¿Es Cristo ministrando para que crezca el pecado como mostraban Pedro y los demás, que estaba creciendo entre ellos esta hipocresía? ¿Han sido justificados en Cristo para que Cristo les llevan a esto? Y si Pablo mismo le hubiera seguido en esta hipocresía, él mismo hubiera convertido en culpable. Como vemos en el versículo 18. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si Pablo hubiera seguido a los otros judíos, habría sido culpable de reedificar el mismo falso evangelio que acaba de destruir por su enseñanza y por su llamado al ser apóstol. Porque si por sus acciones Pablo contradice su propio mensaje, mostraría una hipocresía tremenda. Sería, por lo tanto, un verdadero transgresor. Pablo es forzado a reprender públicamente a estos hermanos porque él entiende lo que realmente está en juego y deja más que claro a todos lo insensato que es lo que están haciendo. Hemos sido hechos por la obra de Jesucristo, totalmente libres, totalmente justificados, como si después de ser declarados inocentes por un juez, me vuelvo a encerrar en la prisión por mi propia voluntad.
aun después de que alguien sacrificó su propia vida para librarme. No tiene sentido en absoluto, dice Pablo. Y no honra ni el sacrificio ni la obra de Cristo, sino que totalmente la contradice. Cuando Cristo nos libra, experimentamos y vivimos según esa misma libertad. Y Pablo tan enfáticamente condena este comportamiento, porque el único evangelio que salva es un evangelio personalmente experimentado y públicamente por ello expresado en nuestras vidas. El fruto de nuestras vidas revela si Cristo de verdad vive en nosotros o si producimos de obras muertas que nos condenan. No se puede separar la ortodoxia de la ortopraxis, es decir, no se puede dividir lo que uno cree de cómo uno vive. Como dijo muy bien el otro puritano Stephen Charnock, un sentido de Dios en el corazón desbordaría en la vida. Donde no hay reverencia a Dios en la vida, fácilmente se concluye que aún hay menos en el corazón. ¿Tienes, hermano o hermana, una experiencia del Evangelio de Dios, tanto que está brotando en tu forma de vivir, que otros pueden ver las claras evidencias, o están nuestras acciones enseñando quizás todo lo opuesto? Tampoco creemos que Dios, que pensamos que su grandeza se puede contener en nuestros corazones sin brotar visiblemente en nuestras vidas. Este evangelio ataca dos ideologías extremas y muy visto. La primera es lo que se llama el antinomianismo, el antiley, que dice que da igual cómo vivimos, ya que Cristo ha pagado todo el precio. Pero como hemos visto en esta confrontación de Pablo a Pedro, vemos que no puede ser más lejos de la verdad. De cómo vivo es la evidencia más directa de la experiencia de la gracia de Cristo. Pero la otra ideología falsa es el legalismo, que era exactamente el falso evangelio que predicaban los judaizantes, que por la ley podrían alcanzar ser justos, que yo soy más o menos amado ante Dios por cómo me comporto en tal día. Y si esto Pablo también lo condena rotundamente en versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que Pablo enseña es que esos falsos hermanos habían malinterpretado la ley de Moisés totalmente. Uno de los propósitos fundamentales de la ley es hacernos ver nuestra completa incapacidad. Y por eso, a través de la ley, morimos. Vemos nuestro estado espiritual tal y como es, muerto. Cuando uno mira a la ley, la única conclusión a la que se puede llegar es la que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque solamente en ese estado, por la gracia de Dios, corramos a Cristo solamente para la salvación. Confiamos solo en Él para la justificación, ya que no hay justificación de ninguna otra manera. Y por eso Pablo concluye esta sección escribiendo cómo es esto posible, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Una vez más, vemos que la plena manifestación de este evangelio es la forma en que vivimos. Es una experiencia en la misma vida. Mirad cuántas veces Pablo menciona la realidad de esta experiencia de este evangelio, en cómo vivía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe no es algo simplemente privado de cada persona. A veces escuchamos
puedes practicar tu religión tal y como quieras, siempre y cuando la practiques en lo privado. Sin embargo, aquí nos dice Pablo que eso es imposible cuando se trata del Evangelio. Es decir, lo que vivo en la carne, es decir, toda mi vida de esta carne, tanto en público como en privado, ¿cómo he de vivirla? Dice, en la fe. La verdadera creencia y confianza, que es la fe, siempre se expresa en nuestras acciones. Pero no simplemente en la fe en sí, sino en la fe del Hijo de Dios. Cuando yo por la ley he muerto a esa misma ley, he muerto a buscar vida a través de mis obras muertas. Y me arrepiento y confío solamente en la vida y la muerte de Cristo. Y me uno a la crucifixión de Cristo. Me uno a esa misma crucifixión. ¿No es esto lo que nos dice en el versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por eso todos mis pecados no han sido ni tolerados ni ignorados, sino totalmente pagados por el precio que Cristo pagó en mi lugar, llevando sobre sí toda la ira de Dios. Y si me uno con Él en su muerte, también me uno con Él en su vida. Y Él, por la virtud de su propia justicia, me declara una vez y para siempre justo ante su Padre. Así que mi vida no es mi vida, sino he sido unido por la fe a Cristo Jesús. Ya no vivo yo, dice Pablo, más vive Cristo en mí. Ya no vive de mi propia virtud, de la virtud de quién soy yo o quién seré, sino por la virtud de la vida de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestras vidas, al experimentar todo esto, al unirnos a la vida de Cristo, ¿cómo podemos vivir en la hipocresía o en el pecado, o incluso buscar justificarnos una vez más por la ley? Eso es lo que Pablo está diciendo. El enfoque para seguir viviendo de este evangelio, dice Pablo, al final de este versículo, es fijar nuestros ojos de fe que Él nos da por la gracia en el Hijo de Dios, el cual dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuanto más recordamos esta realidad del amor y de la entrega de Cristo, aún más experimentaremos su gracia, más empoderados seremos de vivir no en nuestro poder, sino vivir en la fe del Hijo de Dios. Por eso Pablo al final de este capítulo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues sí, por la ley, pues sí, la justicia. Entonces, por demás murió Cristo. No sirvió de nada. No tiene propósito la misma muerte de Cristo. ¿Hay en tu vida esta fe activa y visible? ¿Ves la vida de Cristo en la forma en que vives? ¿No te encuentras más y más prostrado, profesando fe en Jesús, sin vivir en la fe de su muerte y resurrección? Si profesamos esta fe, pero como Pedro y los demás mostramos un deseo de promocionarnos a nosotros mismos y de ser suficientes en nosotros mismos, entonces con nuestras vidas declaramos que la muerte de Cristo fue inútil, en vano. ¿Experimentas este evangelio en tu propia vida? ¿Ves ese fruto de la muerte de Cristo y la vida de Cristo más y más en tu vida? Nuestras vidas siempre están expresando o negando el evangelio. En el caso de Pedro, por sus acciones fue reprendido por señalarse a sí mismo. Porque el único fruto que una fe en Cristo produce es el fruto de una vida que enseña y exalta la muerte de Cristo como mi muerte y la vida de Cristo como mi vida. La gracia en el corazón siempre produce la gracia en la vida. El evangelio siempre se experimentará en una vida de fidelidad y no una de popularidad. El evangelio siempre se experimentará en una vida de fidelidad y no una de popularidad.
Que el Señor nos dé, hermanos, por su gracia, cada día más y más de una experiencia de su gloria a través del amor de su muerte y su resurrección. Al contemplar y considerar esta entrega, el Espíritu Santo nos lleva a ver, experimentar esta gloria